Amigos, bienvenidos a un mensaje más en su canal de Seguidores del Camino. En esta oportunidad nos convoca un tema que siempre su interpretación ha trascendido nuestras mentes, como es natural, por tratarse de un nivel de espiritualidad dada en ese huerto del Getsemaní, porque es el escenario de nuestro mensaje, que desafía nuestra imaginación e interpretación. Sin embargo, haremos el trabajo correspondiente para acercarnos en base a lo que está contenido en las Escrituras y ver lo que aconteció. El mensaje de hoy es una copa más. Y vamos a ver cuál es la copa que falta a nivel de Israel o iglesia. Como ustedes saben, todos estos sábados a las 6 llevamos las conferencias desde las raíces hebreas de la fe, que nos permite conducir este estudio bajo la guianza soberana de las Escrituras con ayuda del Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh. Antes de ingresar al tema en cuestión, vamos a ver unos antecedentes vitales que le van a dar el marco correspondiente a donde vamos a arribar después. Es preciso señalar que las fiestas de Yahvé, porque fueron entregadas a la humanidad, no al judío, fueron entregados a la humanidad, son citas con el Eterno, y dentro de estas fiestas de Yahvé hay un contenido también de corte profético, porque son preanuncios o sombras o embajadores de lo que viene, de lo que va a pasar. Como ustedes saben, a través de otros estudios en los cuales hemos nombrado, hay 7 fiestas de Yahvé. Las 4 primeras fiestas son fiestas llamadas las fiestas primaverales, de prima, verdor, le viene el nombre primaverales, y 3 fiestas otoñales. Las 4 fiestas primaverales que hemos visto, el Pesaj, lo que es panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos y las fiestas del Shavuot o semana, porque eso significa Shavuot, significa semana, tuvo representación y cumplimiento con la venida del Mesías. Y tanto la Torá como esa venida del Mesías dieron cumplimiento exacto, milimétrico, de lo que se había sostenido en las páginas milenarias de las Escrituras, tal como el Mesías lo hizo. Y las otras 3 fiestas otoñales tienen que ver con el retorno o el arrebatamiento, porque es el mismo evento, del regreso del León de Judá, Yeshua de Nazaret. Y las que están pendientes otoñales son las que se ha señalado en algún momento y que es bueno remarcar, que lo que viene es la fiesta de los tabernáculos, o sea, las primeras otoñales, la fiesta del Yom Kippur o Día del Perdón y la fiesta de los tabernáculos o enramadas. Vamos a ver, para ir entrando de a poco, con Oseas 5:15, qué es lo que nos dice respecto a la relación del Padre con nosotros y qué es lo que está en su corazón. En Oseas 5:15 dice lo siguiente: volveré luego a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Está hablando Yahvé acerca de la necesidad de la conversión de su pueblo. En medio de su angustia me buscarán. Complementemos esto con el capítulo siguiente, Oseas 6, versos 2 y 3. Después de 2 días nos hará revivir. Esto tiene que ver
con la casa de Israel que vuelve a las fuentes originales. Ese concepto de 2 días, ustedes saben que para Adonai 1000 años es como un día y 2 días como 2000 años, o 2000 años como 2 días para él. Habla de ese regresar a las fuentes de parte de la casa de Israel. Después de 2 días nos hará revivir y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Hay un milenio completo que conocemos que es la promesa del milenio. Ahora en Oseas 2:3 dice, el versículo 3 que quedó pendiente, esforcémonos por conocer a Yahvé, cierta como el alba es su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. Habla de 2 lluvias, una lluvia temprana y una lluvia tardía. Llegó como lluvia temprana, la primera lluvia, para cargar con nuestros pecados y restaurar nuestra relación con el Eterno. Y va a venir otra vez, como dice la palabra, como lluvia tardía, para juzgar y establecer el milenio, restaurando a Israel en su integridad. Cuando hablamos de en su integridad, o todo Israel será salvado, restaurado, habla de las 2 casas, de la casa de Israel y de la casa de Judá. Entonces, hemos mencionado que las 4 primeras fiestas son de corte primaveral y se constituyen esas 4 fiestas como una unidad. Tiene un sentido final y espiritual que se da por completo en el día de Pentecostés. Es decir, hasta ahí hay una primera etapa. Incluso Yeshua desde niño cumplió las fiestas como el de la Pascua. Veamos Lucas capítulo 2, en los versos 41 al 43. ¿Qué es lo que encontramos? Ahí dice a la letra: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, porque la Pascua era de naturaleza y peregrinación anual hacia el templo. Cuando tuvo 12 años, Yeshua, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Entonces vemos que hacían conforme a las costumbres de las fiestas. Y sabemos por historia bíblica que los padres en algún momento pierden de vista a Yeshua y no lo encuentran. Y por eso se da lo que dice en Lucas 2:46. Aconteció que 3 días, muy importante ese número, después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Luego del Pesach, acabada la fiesta, como hemos visto, lo hallaron 3 días después. ¿Con quién? En el templo y con los doctores de la Torá. Y él manifestó que justamente estar hablando de la Torá, de las Escrituras, es estar en el negocio de su Padre. Asimismo, nosotros somos convocados, somos llamados a estar en los negocios de nuestro Padre, comprendiendo, entendiendo con la ayuda de él, a través del Ruach HaKodesh, las Escrituras y el mensaje para nosotros. También, asimismo, luego del Pesach, luego de su muerte en la cruz, 3 días después, resucitó el Mesías. Esto también lo encontramos en las Escrituras. Incluso se da que en ese mismo día que resucitó, el día domingo, que se celebró en ese momento de la resurrección, la fiesta de los primeros frutos, que Yeshua lo cumple con su resurrección, se encuentra con los discípulos camino de Emaús. Esa historia está contenida en Lucas 24, en el verso 13, que nos dice:
respecto a esos discípulos. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y cuando estaban caminando, Jesús se encuentra con ellos. ¿Y qué acontece? Avancemos un poco en los versos 25, 26 y 27. Entonces Yeshua, él les dijo: insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y está hablando de todo, no una partecita, sino todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, desde la Torá, vemos cómo después de la resurrección el mismo Mesías, Yeshua, está hablando desde la Torá que hay un sector gentil que la considera abolida, sin embargo el mismo Mesías la emplea. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, escudriñaba lo que de él decían. Y él seguía entonces, así como desde niño, en los negocios de su padre, hablando desde la Torá, pasando por los profetas. Y a ese escudriñamiento, a ese negocio de conocer de las Escrituras, nos invita. Fíjense, ahora vamos ya entrando un poquito en materia en relación a lo que la copa que nos falta y que he denominado aquí que nos falta una copa más. Vamos a entrar en materia. Tiene que ver con Lucas en el capítulo 22, en el verso 8. Entonces Jesús, y siguiendo con el tema de la Pascua o Pesaj, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y él no puede errar, y preparando la Pascua, el Pesaj, la fiesta del Pesaj, no dice ve y prepara la cena del Señor, sino el Pesaj, la Pascua. Hay que emplear los términos correctos para no desviarnos de las Escrituras y arribar a otro mensaje. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparando la Pascua para que la comamos. En la Reina Valera, sobre todo en el Evangelio de Marcos y en otros pasajes, se le pone como título institución de la Cena del Señor, lo cual es un error importante porque no es cierto. Lo que está aconteciendo ahí no es la institucionalización o el inicio de la Cena del Señor. Lo que está aconteciendo ahí, por boca del propio Mesías, es la celebración de la Pascua, que Él la cumple en Él, que es diferente, pero que ya existía. Porque esa Pascua existía 1500 antes de su entrada al mundo. Entonces, incluso le encarga a Pedro y a Juan que la preparen. Por lo tanto, ese término de institución de la Cena del Señor debe ser borrado de nuestras mentes porque no es correcto, ya que es el Pesaj o Pascua. En dicha mesa del Pesaj, de acuerdo a lo que tradicionalmente acontecía, existían en la mesa 4 copas, que era la copa de la santificación, la copa del juicio, la copa de la redención y la copa de la alabanza. Entonces, vamos a ir ya entrando, como les dije, en materia y corrigiendo algunas cosas que teníamos en mente. Porque todo en la Escritura tiene una muy rica simbología. Y por algo estaban esas 4 copas presentes y por algo tenían que ser 4 copas. Y vamos a ver cómo esas 4 copas se unen con el Getsemaní. Vamos paso a paso. Les decía que la Escritura tiene una rica simbología
Y hay un cumplimiento o un primer cumplimiento en la tipo de sombra, en tipo de figura que se va dando a lo largo de lo que es el así llamado Antiguo Testamento o pacto original, y un cumplimiento total en el Mesías en el pacto renovado. Por ejemplo, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, hubo llamas de fuego sobre ellos. ¿Cuándo se dio eso? En la fiesta del Shavuot, donde estaban reunidos los 11 apóstoles que vivían en el aposento alto, y descendió sobre ellos, sobre los apóstoles, no sobre los 120, porque eso también es una tradición no correcta, porque dice la Escritura, y separó Pedro de los 11, separó y habló, porque había recibido Pedro el Espíritu Santo y esas llamas de fuego sobre ellos, sobre esos apóstoles, sobre esos 11 apóstoles. ¿Dónde se da esa simbología? Lo encontramos en Éxodo capítulo 19, en el verso 18. Dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él, sobre ese monte, en medio del fuego. Y entonces, ahí en ese momento, cuando estaba ocurriendo también lo que es la entrega de las tablas de piedra con los 10 mandamientos y descendía fuego, ¿qué ocurrió cuando llegó y vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Descendía como llamas de fuego. Ahí está la simbología en el pacto original y en el pacto renovado, que no están haciendo tampoco ninguna iglesia de paso el comercial, porque lo que está aconteciendo ahí es el cumplimiento de lo que fue profetizado a través del profeta Joel, que eso iba a acontecer, que hará descender su espíritu sobre toda carne. Esa fiesta del Shavuot tiene que ver con el recibimiento de los 10 mandamientos, por eso que estaban reunidos en razón de esas fiestas y solamente eran de las tribus de Israel o de gente de judía que entendía esas fiestas y habían ido a Jerusalén. Y esos 11 apóstoles recibieron el Ruach HaKodesh, el espíritu de santificación, que colocó esa Torá que antes había llegado como tablas de piedra, ahora en las tablillas de nuestro corazón. Y mediante el Espíritu Santo, ese espíritu de santificación, ahora podemos nosotros entender desde un corazón sensible, gracias al Padre, podemos entender su voluntad y cumplirla, y poder para cumplirla. Ahora, es importante esto de las copas, porque ¿cuál es el significado de estas copas que estábamos hablando en lo que es el Pesaj? Y hemos visto que siempre una simbología tiene un cumplimiento y es un porqué, no está ahí gratuito. Estas 4 copas trae a la memoria o simboliza las acciones que realizó el Eterno a favor de su pueblo de Israel. Si ustedes van a Éxodo capítulo 2, en los versos 24 y 25, podrán leer lo siguiente. Yo he tomado aquí de una versión. Dios oyó, oyó, el gemido de ellos y se acordó, 2, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró, acción 3, a los hijos de Israel y conoció, acción 4, su condición. Esas 4 acciones del Eterno a favor de su pueblo está representado en las 4 copas del Pesaj. Esa es la explicación. En la celebración del Pesaj, entonces, es necesario recordar los detalles de la liberación de Egipto. Ese es el motivo del Pesaj. Es una liberación para nosotros de corte física, de una liberación de estar atados a la carne y al pecado, hacia una liberación espiritual, ¿no? En el caso nuestro.
Vamos a hablar sobre las 4 copas presentes en el Pesaj. Lo que significa esa liberación es una copa de santificación, una de las copas, vamos a hablar de la primera de las 4. Primero se tomaba la copa de la santificación, que habla de un pueblo separado, nación escogida, porque santo significa separado. Acto seguido, durante el Pesaj, se hace mención a las plagas que hizo Hashem a favor de su pueblo para ser liberado. Eso nos habla de juicio sobre los dioses de Egipto. Esa copa que tiene que ver con ello se llama la copa del juicio. Se toma la copa del juicio y luego se procede a orar. Está hablando de esas plagas. Eso es lo que representa la copa del juicio. A continuación, en el desarrollo de ese Pesaj, hay alabanzas de gratitud y se procede a servir la mesa del Pesaj. Entonces empieza la mesa. Y mientras se va degustando y disfrutando lo que es la mesa, está presente en su mente la restauración de Israel y el retorno o venida del Mesías. Ven cómo van apareciendo las piezas correspondientes, por eso que Yeshua empleó la Pascua para hablar de su retorno, porque en la mesa del Pesaj tenía que ver ese tema. Luego de esta copa del juicio, ¿qué viene? Se sirve la copa de la redención, que hace recordar que la sangre puesta en los dinteles, que libra a los hebreos de la muerte. Esas son esas 3 primeras copas. Finalmente se hace mención en la mesa acerca de la redención eterna, donde ya no habrá más llanto ni dolor, ni tristeza, tomando la copa de ¿qué? La copa de la alabanza. Y se concluye con alabanzas. Habíamos hablado en Éxodo capítulo 2, en los versos 24 y 25, de oyó, se acordó, miró y conoció. Fíjese, cuando oyó con la copa de la santificación, oyó el llanto, la aflicción de su pueblo. Se acordó, vino con la copa del juicio, se acordó que habían sido tratados injustamente su pueblo e hizo juicio. Miró, eso viene con la copa de la redención. Miró que la sangre puesta en los dinteles. Y ahora viene que la copa de la alabanza, que tiene que ver con conoció, habla de la condición, habla de la restauración. Decíamos que luego que se hace en la mesa estas menciones de la redención eterna y de que ya no va llanto ni dolor, como incluso hay canciones sobre el particular, se concluye con alabanza como encontramos en Mateo 26:30. Con el conocimiento de lo que es el Pesaj y su celebración podemos entender lo que se va desarrollando en el Pesaj, no cena, sino en el Pesaj que celebró Yeshua como anfitrión. Entonces, Mateo 26:30, ¿qué dice? Después de haber cantado, porque estamos ya en la copa de la alabanza, después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, ahí está hablando de esa alabanza final, que indica que ya se culminó la celebración del Pesaj. Porque hemos dicho que se termina la cena con cánticos, con bendiciones y con la esperanza en el corazón de la pronta reunificación total de Israel, de ambas casas y de su salvación eterna. Recordemos que parte de los elementos en lo que es la mesa del Pesaj está el matzah,
que significa pan sin levadura, pan que no tiene que ver con lo que es la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura representaba pecado. Y había el matzá y había también perejil. Ambos se sumergían en aguas saladas. Habla de lo que era ese tiempo en Egipto de amargura, de tiempo de aflicción. Por eso que lo encontramos que Yeshua le moja el pan y se lo da ¿a quién? Se lo da a Judas, porque era un momento de aflicción. Por eso moja ese pan, eso lo encontramos en Juan capítulo 13, en el verso 26. Respondió Jesús, a quien yo le dé el pan, está entregando el matzá en esa sal. A quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque estaba diciendo, yo tengo esta amargura contigo, esta aflicción contigo. Por eso que le da el pan de amargura, ese pan sin levadura de matzá, en sal se la da a Judas. También es importante hablar lo siguiente antes de seguir avanzando un poco más. Pero qué importante conocer estas raíces hebreas, amigos, para entender lo que se está dando en esa situación de Yeshua como anfitrión de lo que es la ceremonia del Pesaj. En la cena se tomaban 3 pedazos de matzá, de pan sin levadura, y se ponen en una bolsa llamada yachatz. Luego se saca la matzá del medio y se parte, esto es tradicionalmente, se parte y se quiebra en 2 partes y se coloca en un mantelito blanco. Este pan partido o matzá escondido se llama afikomen. Los 3 matzás que hemos mencionado al inicio, que están presentes en la mesa del Pesaj, representan al Padre, al Hijo y al Ruach HaKodesh o al Espíritu Santo. Se toma el de la mitad, que representa a Yeshua, el cual fue partido, crucificado y enterrado, porque en esa ceremonia del Pesaj se esconde este pan partido. Ahí vamos a entrar, respecto a esta tradición, vamos a entrar en materia un poquito más adelante. ¿A qué me refiero? A que ese matzá del medio es escondido en los hogares de las casas. Y esto es motivo de que entre los niños se peleen a ver quién lo encuentra. Ese encuentro es como ese matzá que está escondido, habla de la sepultura del Mesías, y cuando lo encuentra habla de esa resurrección. Es como el encuentro del Mesías con los discípulos en el camino de Emaús. Todos los cuadros que se están dando en el Nuevo Testamento, así llamado, o Pacto Renovado, fluye desde una concepción hebrea. Porque si uno va a estudiar las Escrituras con concepción occidental no hebrea, no lo va a entender. Por eso es que es importante conocer las raíces para ir entendiendo lo que se va dando paso a paso. Entonces, los judíos, hay judíos creyentes y judíos no creyentes. En el caso de los judíos no creyentes, consideran que esos 3 matzá representan a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el del medio es Isaac. Y nosotros sabemos por las escrituras que Isaac es prototipo del hijo del Mesías, porque fue llevado por Abraham para ser ofrecido. Entonces es una figura del Mesías. Es un paralelo interesante respecto cuando pidió a Yahvé, a Abraham, que sacrificase a su hijo en el monte Moriah. ¿Y dónde fue ofrecido? ¿Dónde fue crucificado Yeshua por los pecados? Precisamente siendo el Cordero de Elohim en el monte Moriah. Ahora, podemos entender con este bagaje de lo que es el desarrollo del Pesaj, 1 Corintios, capítulo 11,
en los versos 23 al 26, que dice lo siguiente: yo recibí del Señor lo que hay, por ejemplo, la Reina Valera dice institución de la cena del Señor. Eso no es así, es el Pesaj. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, el pan del medio, y habiendo dado gracias lo partió, lo que se hacía, partir el pan, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Le está diciendo el cumplimiento de ese pan que ustedes han estado celebrando como sombra. Ahora soy yo soy ese pan, es lo que está diciendo. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto a partir de ahora, cuando hagan el Pesaj, háganlo en memoria de mí, porque yo soy ese pan. Asimismo, tomó también la copa, una de las cuatro. ¿Cuál copa? Vamos a ver. Después de haber cenado. ¿Cuál es la copa que se toma después de haber cenado? Señores, la copa de la redención. Esa es la copa que se toma después de haber cenado. Entonces, ya, sigamos con los versículos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es en memoria del Mesías que se hace ahora tomar esa copa. Entonces ya tenemos un cuadro completo y con eso hacemos a un lado películas, cuadros donde se presenta siempre entre comillas, la Santa Cena con una copa al medio. Eso no es así, señores. Eso no es así. Habían 4 copas. Entonces desarraiguemos de nuestra mente la idea de las 4, del solo cáliz o copa, cuando en realidad en esa mesa habían 4 copas. ¿Por qué es importante? ¿A dónde apuntamos con esto de las 4 copas? Porque estas copas son mencionadas en el Getsemaní, y esa es la razón por la cual Yeshua en el Getsemaní tiene una aflicción con respecto a las 3 primeras copas y no menciona la 4ª copa. Vamos a avanzar. Dice, antes que nada, no es una oración repetida 3 veces como tradicionalmente se dice por ignorar las raíces. No es que esté repitiendo la oración 3 veces. Es una oración por cada copa específica. La copa de santificación, la copa de juicio y la copa de redención, porque tiene que ver con sacrificio. La otra copa no la menciona el Mesías en su oración al Getsemaní, porque es una copa que tiene que beber con nosotros en su reino, y no es copa de sacrificio, sino es una copa de celebración. Las cosas, entonces, en su justa realidad. Sigamos lo siguiente. Tampoco tiene que ver, antes de avanzar con Hechos, tampoco tiene que ver con una copa llena de los pecados, ¿no? En ese sentido, no, que es una sola copa y por eso no podía beber la copa. Esas son ideas que fluyen porque como a la interpretación no está arraigada desde las raíces, entonces tiene que arraigarse en alguna parte. Y donde por desgracia se está arraigando en los pensamientos de los hombres, en la suposición de los hombres, y eso no es correcto. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 3, verso 20-21, hablando, incluso se dice también que Yeshua en Getsemaní tenía temor o estaba dudando, y como hombre estaba dudando y tenía miedo, porque le iban a pegar, porque lo iban a crucificar. Eso tampoco tiene nada que hacer con respecto a lo que está pasando, porque la misión ya había sido establecida desde la eternidad. En Hechos 3, 20-21 dice, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Desde el principio se sabía. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden
todas las cosas y las está poniendo. Entonces, ¿qué significa para mí pasa esta copa que cuando no está enraizada en la palabra o en las raíces, la interpretación es a gusto y satisfacción del auditorio, y mientras más entreverada intelectualmente es, parece verdad, pero no es así. Entonces, con respecto a que tenía temores, se cae de bruces esa idea frente a lo que dice Juan 12:24. El suponer que el Mesías tenía temores, dudas, y por eso dice, aparta de mí esta copa, colisiona de frente con Juan. Vamos a Juan capítulo 12, en el verso 24. Dice Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces tenía claro que tenía que morir. También si la interpretación humana o tradicional de ciertos sectores piensa que tenía miedo, colisiona con Juan 12:25, que dice, el que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Estaba la misión superior. También el hecho de que el Mesías tenía miedo por lo que le iban a golpear, colisiona con Juan 12:27, que dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Totalmente, por acá va la interpretación tradicional y Jesús está por acá, pero no tiene ni siquiera puntos de coincidencia, pero la imaginación en muchos casos es un poco atrevida. Ahora, entonces estamos viendo que la escritura se explica por la misma escritura. En su luz veremos la luz y la suma de su palabra es la verdad. ¿Cómo es posible que incluso hasta en películas y en canciones se haya tergiversado la figura del Mesías acusándole de miedo en esta hora en el Getsemaní? Es por eso que uno tiene que salir al frente con la escritura para decir que eso no es así. El Getsemaní tiene un nombre que era donde se presionaba para que fluyera el aceite, entonces habla de ese momento, ¿no? Por eso de ese nombre de Getsemaní, es lo que está pasando aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en ese sentimiento en el Mesías? Lo encontramos en Hebreos, capítulo 7, en los versos del 7 al 10, dice, y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oída a causa de su temor reverente. ¿Acaso fue librado de la muerte? No, está hablando de la muerte de aflicción, como vamos a ver más adelante. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Si él estaba dispuesto, pero tenía esa aflicción, pero no por la obediencia, sino porque él estaba dispuesto siempre a obedecer al Padre, pero se daba esta situación de aflicción en razón de qué. Vamos a seguir después. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, lo que estaba pidiendo Yeshua era el poder ser librado de esta angustia de muerte que experimentaba en el Getsemaní. Pero Elohim oyó esa oración, no se quedó en esa angustia, porque no está en conexión con la muerte física que estaba ya preanunciada, sino que no quería estar en esa angustia de muerte, que era como morirse en ese instante. Hasta un ángel vino y lo fortaleció, como dice Lucas. Esas declaraciones sobre angustia hasta de muerte lo encontramos en Marcos, en el capítulo 14, en los versos 34. Ahí dice lo siguiente, Marcos
14, verso 34. A ver, dice 33, 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Ahora veamos en Mateo 26, en los versos 37 y 38. Fíjese, vamos a Mateo 26, versos 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La petición de Yeshua era la de hacer su voluntad, sin dejar de estar ni por un segundo en comunión con el Padre, porque se iba a dar la expresión Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como un testimonio de que estaba cargando con nuestros pecados. Pero no existía temor alguno por lo que iba a padecer en absoluto. Estaba bien experimentando en su ser también el sufrimiento de la humanidad por estar en rebeldía, por estar en pecado en relación con el Padre. La palabra misma indica que el Padre Eterno oyó la oración de su Hijo y fue escuchado, y ese sentimiento del Mesías en esa angustia se fue y ya no tuvo ese problema. Antes de culminar con este mensaje, quiero expresar algunas cosas. Los apóstoles a lo largo de su historia habían celebrado el Pesaj como una sombra, un preanuncio. Fíjese el impacto que habrá tenido el ver el cumplimiento de ese Pesaj en la persona de Yeshua y está identificándose con los elementos de la mesa, porque Él se reveló como el pan de vida que bajó del cielo. Actualmente hay entre los judíos creyentes, hay algunos que no celebran el Pesaj con cordero porque Yeshua es el cordero pascual. Y hay judíos también no creyentes que tampoco lo celebran con cordero luego de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque el cordero se llevaba al templo donde había un sumo sacerdote y al no haber templo no hay forma de que ese cordero se transforme en Corban Pesach, en cordero sacrificado. Como le decía, cuando ustedes retomen esta historia y la vean con detenimiento, recuerden que Getsemaní significa una prensa de aceite, hace presión, y está ubicado al pie de los montes, del Monte de los Olivos en Jerusalén. Por eso, con respecto a lo que ocurrió en el Getsemaní, ahora cuando ustedes vuelvan y lean Mateo 26, de los versos 36 al 44, lo van a leer con ese conocimiento de la misma escritura que dice, entonces, Mateo 26, ¿estamos bien? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, prensa de aceite. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, lo que hemos comentado. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Es una angustia que lo hacía caer sobre su rostro, orando y diciendo al Mesías, porque a veces se lo ponen como en que está en una piedra, no, está sobre su rostro, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La primera, ¿cuál es la copa? La copa de santificación. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si tú quieres que pase por esta aflicción como de muerte, cuando yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, entonces que sea tu manera. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa. ¿Cuál copa? Hemos hablado de la primera copa de santificación, la copa de juicio. No es por la misma copa, es la copa de juicio.
hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuál es la copa que sigue? Copa de santificación, copa de juicio, la copa de redención. ¿Por qué no menciona la cuarta copa? ¿O no oró por la cuarta copa? ¿O por cuarta vez? Porque es una copa de alabanza, de celebración, y que no la volvería a beber, como lo dijo en la cena del Pesaj, hasta que esté con nosotros en el reino del Padre. Cuando se ignora raíces hebreas, se dice, ya ven, Yeshua repitió la oración 3 veces. No es así, no es así. Entonces, fíjese, hablando de esa angustia, en Lucas capítulo 22, en los versos 43-44, hablando de esta situación de angustia como de muerte, fíjense este cuadro que encontramos en Lucas 22, en los versos 43 y 44. Dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, a la luz de lo que hemos hoy día aprendido, a la luz de la ceremonia del Pesaj, en base a esas 4 copas, entendemos que Yeshua está hablando al Padre para no beber de la copa de santificación, de la copa del juicio, de la copa de redención con angustia, porque él estaba decidido. La cuarta copa no se menciona en el Getsemaní porque se daría en el reino con su Padre, como lo encontramos en Mateo 26, 29. Por eso que en el Getsemaní no ora por cuarta vez. ¿Por qué? Porque esa copa que encuentra aquí, en el verso 29 dice Mateo 26, con esto acabamos, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, es decir, en la copa, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por eso que falta una copa y la beberemos con Yeshua de Nazaret, nos falta una copa más, como dice la palabra, que va a beber con nosotros esa copa pendiente. Amigos, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta aventura que significa ir por el viaje de las Escrituras desde las raíces hebreas de nuestra fe y ver cómo el cumplimiento simbólico, profético y exacto se va dando en cada escena de las Escrituras, como hemos visto también desde el Nuevo Testamento, así llamado o pacto renovado. Los esperamos los sábados a las 6 de la tarde. Amigos, shalom y un abrazo en Yeshua.